En el corazón del Vaticano, bajo los vitrales de San Pedro, un episodio marcó a la Iglesia. Una jornada solemne terminó en vergüenza pública para el Papa León XIV. Pero su peor momento se convirtió en el inicio de algo inexplicable. Fue humillado frente a cardenales, obispos y fieles. Sí. La escena lo dejó vulnerable. Después, sucedió un hecho extraordinario que nadie pudo negar. También sí, un acontecimiento que muchos interpretaron como una señal del cielo. Si la fe, la historia y los misterios te apasionan, este relato es para ti. Te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar en los comentarios una curiosidad religiosa de tu ciudad. Y claro, cuéntanos desde dónde nos acompañas. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. El eco de los pasos retumbaba sobre el mármol. La multitud esperaba en silencio. No era calma, era tensión. Los vitrales proyectaban haces de luz dorada como dagas sobre los rostros. Allí estaba él, de blanco, el hombre que debía representar certeza. Pero el Papa León sentía que cada mirada lo atravesaba. Quería mostrarse como guía, pero el miedo a fracasar lo envolvía. Al avanzar, saludando a cardenales, percibió un murmullo inquietante. No eran oraciones, sino comentarios que escondían juicio. Algunos lo observaban con respeto, otros con sospecha. En Roma, cada gesto tenía 100 interpretaciones. Al respirar profundo, un detalle inesperado rompió la solemnidad. El micrófono falló con un zumbido áspero. La falla duró segundos, pero fue suficiente para que risas ahogadas recorrieran los bancos. Una chispa de vergüenza subió a sus mejillas. Se esforzó por mantener la compostura. Pero ese fue solo el primer golpe. Al llegar al altar, un jarrón de flores se desplomó. El estruendo resonó como un trueno. Agua y pétalos se esparcieron. El murmullo se transformó en cuchicheos. Un par de cardenales no pudieron ocultar una sonrisa maliciosa. La humillación parecía sellada. El cardenal Moretti, de carácter duro, se inclinó hacia el Papa con ironía. Su santidad, parece que la ceremonia nos pone a prueba. El comentario, aunque susurrado, agitó el ambiente. León XIV mantuvo la cabeza erguida, pero dentro de sí las preguntas eran un torbellino. ¿Cómo guiar con autoridad si apenas lograba sostener su serenidad? Entonces, una voz inesperada se elevó clara y firme. Era la hermana Beatriz, conocida por su fe inquebrantable. Miró al Papa y dijo: la fe no se mide en los triunfos, sino en la prueba. Sus palabras parecieron detener el tiempo. Justo después, algo más sorprendente sucedió. Una niña pequeña surgió entre la multitud. Sus pasos eran tímidos, pero sus ojos brillaban con decisión. En sus manos sostenía un crucifijo gastado y una vela encendida. El fuego temblaba, pero se mantenía firme. Al llegar cerca del altar, levantó la mirada hacia el Papa. No habló, pero en su silencio transmitía confianza absoluta. León XIV sintió una oleada de emoción. Era como si aquella niña le recordara que su misión no era escapar de la debilidad, sino convertirla en fuerza. Sin embargo, la tensión no desapareció. Moretti, observando la escena, se acercó con un gesto calculado. Tal vez convendría retirarse, santidad, antes de que las imperfecciones opaquen la ceremonia. Las palabras eran un veneno disfrazado de consejo. El Papa respiró hondo. Sabía que cualquier respuesta podía inclinar la balanza. Y mientras meditaba, algo ocurrió. Una luz tenue descendió sobre el altar, apenas perceptible, pero suficiente para que muchos se miraran con asombro. No era un foco, era una claridad suave que iluminaba justo donde la niña sostenía su crucifijo y su vela. El murmullo volvió, esta vez con sorpresa. León XIV comprendió que aquel momento no podía terminar allí. Lo que parecía una derrota podía transformarse en una señal. Pero para lograrlo debía reunir toda la firmeza que quedaba en su interior. Con la mirada fija en la niña y el corazón latiendo con fuerza, se preparó para enfrentar lo que venía, porque la humillación no había terminado y la verdadera prueba apenas comenzaba. El resplandor sobre el altar no era fuerte, pero bastaba para mantener a todos atentos. Algunos pensaban que era una coincidencia, otros sentían un sentido más profundo. El Papa, con el corazón agitado, miró a la multitud y comprendió que ya no se trataba de un simple accidente. Algo invisible reclamaba atención.
La hermana Beatriz observaba con detenimiento. Su semblante tranquilo contrastaba con la agitación. Para ella, ese momento era más que un destello, era una advertencia. Caminó hacia el Papa y con voz baja le dijo: «Santidad, este día no gira alrededor de errores humanos. Hay algo más profundo en juego». El Papa asintió, aunque su mente seguía dividida entre la vergüenza y el extraño consuelo de aquella luz. Recordó sus años de formación, los consejos de que las pruebas más duras llegaban disfrazadas de derrota. Quizá ese instante era exactamente eso, un disfraz. De pronto, un grupo de jóvenes cardenales entró cargando documentos antiguos. Sus túnicas se mecían con pasos nerviosos. Entre sus manos había pergaminos amarillentos. El mayor de ellos, con voz temblorosa pero decidida, se inclinó ante el Papa y anunció: «Vuestra Santidad, encontramos un texto que describe una prueba semejante a la que ahora presenciamos». El silencio se hizo más denso. Los presentes contuvieron la respiración mientras el pergamino era extendido. Las letras en latín parecían cargadas de una fuerza especial. Con manos firmes, León XIV tomó el documento y comenzó a leer. El texto hablaba de un pontífice que en el momento de mayor humillación vería su fe puesta a prueba y que si permanecía firme, algo extraordinario ocurriría, capaz de transformar no solo su destino, sino la fe de toda la Iglesia. Cada palabra caía sobre el Papa como un peso inmenso, pero también como una promesa. Moretti observaba desde la distancia. Su gesto de seguridad empezaba a fracturarse. Comprendía que esa aparición del manuscrito debilitaba su estrategia. Lo que había planeado como burla pública ahora podía convertirse en un relato de esperanza. Y nada resulta más difícil de apagar que la esperanza. La multitud reaccionaba de formas distintas. Algunos cardenales murmuraban incrédulos. Otros inclinaban la cabeza como si aceptaran que estaban viviendo un instante anunciado. Muchos lloraban en silencio, convencidos de que Dios se manifestaba. León X levantó la mirada del pergamino y fijó los ojos en Beatriz. Ella no necesitó hablar. Su expresión bastaba para recordarle que las pruebas no se superan con orgullo, sino con humildad. El Papa respiró profundo. Comprendió que cada palabra pronunciada a partir de ese momento sería crucial. La niña con la vela aún permanecía junto al altar. Su presencia parecía sostener todo. El fuego titilaba, pero nunca se apagaba. Esa llama, pequeña y obstinada, se transformaba en símbolo de resistencia. El Papa dio un paso al centro, pergamino en mano, y habló con calma. Este escrito no es una reliquia muerta. Hoy nos recuerda que incluso en la humillación la fe puede brillar. No estamos solos en la prueba. Un murmullo recorrió la basílica. Algunos se arrodillaron, otros apretaron sus rosarios. La atmósfera había cambiado. Ya no era solo una ceremonia, era testimonio. Pero la sombra de Moretti seguía acechando. Su mirada cargada de resentimiento anticipaba que no se rendiría fácilmente. El Papa lo notó y supo que el verdadero desafío aún no había comenzado. El pergamino era solo la primera pieza de un rompecabezas mayor. La luz tenue que envolvía el altar no desapareció. Seguía allí como si aguardara el siguiente movimiento. Y en ese silencio expectante, León X entendió que lo peor y lo mejor estaban por venir juntos, entrelazados. El pergamino descansaba entre sus manos como si ardiera sin fuego. Cada línea en latín antiguo parecía palpitar. No eran simples palabras, era un testimonio escrito siglos atrás, esperando ese instante. León X lo leía despacio. El texto hablaba de un pontífice humillado en público, expuesto a la burla. Decía que en medio de esa debilidad surgiría la oportunidad de demostrar fe auténtica y que si el Papa resistía, un signo inesperado confirmaría su misión. No prometía triunfos fáciles, sino una lucha interior capaz de transformar vergüenza en esperanza. A medida que avanzaba, su rostro cambiaba. Su expresión, antes tensa, adquiría una serenidad difícil de fingir. Beatriz observaba sin parpadear. Ella ya conocía fragmentos de esa tradición. Ahora comprobaba que la profecía se volvía carne en el presente. Los cardenales se removían. Algunos no ocultaban su impaciencia. Otros parecían temerosos. En una iglesia marcada por protocolos, la erupción de lo imprevisible era desconcertante. El Papa cerró los ojos, recordó su juventud. Entonces escuchaba a los maestros repetir:
el poder no está en el cetro, sino en la fidelidad. Esas palabras cobraban un sentido nuevo. La fidelidad significaba permanecer firme, incluso cuando el ridículo parecía inevitable. Moretti fruncía el ceño. Él también conocía fragmentos de la profecía. Creía que al exponer al Papa lo debilitaría, pero no calculó que justamente esa humillación era parte del anuncio escrito. Sus planes, tan seguros, ahora se volvían contra él. La multitud de fieles se conmovía. Los peregrinos reconocían en esas palabras algo que tocaba su propia vida. Ellos también habían conocido el peso de la humillación, de la enfermedad. Escuchar que la fe podía transformar la derrota en camino resonaba como una verdad cercana. La niña seguía firme. Su vela ardía con constancia y el crucifijo parecía reflejar la luz tenue. No decía nada, pero su presencia hablaba más que cualquier sermón. Era como si encarnara la inocencia necesaria para sostener la fe cuando todo parece derrumbarse. El Papa levantó el pergamino y lo mostró a la asamblea. Su voz se escuchó clara. Aquí está escrito que la fe del pastor será probada y que si permanece, el Señor se revelará. No con poder humano, sino con gracia. Las palabras produjeron un cambio. Los susurros se apagaron. Muchos inclinaron la cabeza. Otros comenzaron a rezar. Incluso los más escépticos no pudieron evitar sentir que algo los desbordaba. Sin embargo, León X sabía que la profecía no era un punto final, sino un inicio. No bastaba con leerla, debía vivirla. Y eso significaba enfrentar las resistencias de dentro y de fuera. El cardenal Moretti aún estaba allí con el rostro endurecido, planeando su próximo movimiento. La batalla no había terminado. Beatriz se acercó y le dijo con suavidad: «Santidad, la profecía es una promesa, pero también una advertencia. No todos la aceptarán. Algunos intentarán torcerla. Debe estar preparado». El Papa asintió. En su corazón crecía una certeza. Lo ocurrido no era casualidad. El jarrón caído, la vela encendida, el resplandor y el pergamino hallado formaban parte de un mismo hilo invisible. Pero aún faltaban pruebas y la fe debía resistir nuevas embestidas. Los fieles miraban expectantes, como si esperaran el próximo signo. Y el Papa entendió que el camino apenas comenzaba. Lo que vendría sería más exigente que todo lo anterior, porque la profecía hablaba no solo de un milagro, sino de un liderazgo puesto al límite. El manuscrito aún estaba en sus manos cuando un nuevo murmullo recorrió la basílica. No venía de la gente, sino del altar. Una de las velas principales comenzó a parpadear con insistencia, como si el aire invisible jugara con la llama. No había corriente aparente. Sin embargo, la llama vibraba como un corazón en sobresalto. Los ojos de todos se dirigieron hacia esa pequeña chispa. Los cardenales se inclinaban unos hacia otros, preguntándose si era una señal o un accidente. Un obispo murmuró: «¿Será providencia o casualidad?». El Papa, de pie, percibió el peso de esas palabras. Comprendió que cada gesto suyo sería examinado con lupa. Si mostraba temor, perdería la confianza. Si fingía seguridad, parecería arrogante. Debía elegir un camino distinto, responder con serenidad y fe. Se acercó al altar lentamente, sin apartar la vista de la llama titilante. Mientras caminaba, recordó de nuevo la profecía: «La fe será probada y si permanece, el Señor se revelará». Con cada paso, la tensión se hacía más densa. Entonces la niña volvió a aparecer. Había permanecido cerca, observando en silencio. Al ver que la vela se agitaba, apretó su crucifijo contra el pecho. Su rostro, lleno de inocencia y determinación, transmitía algo que las palabras no podían. León X la miró y sintió un destello de calma interior. La hermana Beatriz también se adelantó. Su voz se alzó clara, sin temblor: «El fuego no se extingue cuando el viento sopla, solo revela su fuerza verdadera». El comentario resonó en muchos. Algunos peregrinos comenzaron a rezar en voz baja, otros se arrodillaron. Era como si la multitud comprendiera que aquella llama no era un adorno, sino un espejo de lo que ocurría en el corazón del Papa. Y entonces sucedió algo aún más extraño. La llama que parecía a punto de apagarse de pronto se enderezó. No solo se estabilizó, sino que creció con una intensidad que iluminó más allá de lo normal. El resplandor bañó el crucifijo de la niña y parte de los rostros cercanos.
Un murmullo de asombro recorrió la nave. Los jóvenes cardenales que habían traído los manuscritos aprovecharon el momento. Uno de ellos extendió otro documento hacia el Papa. Santidad, este texto también menciona la prueba de un fuego que no se apaga, aun cuando todo parece en contra. León X recibió el pergamino con manos temblorosas. Lo leyó en silencio mientras la luz de la vela continuaba firme, casi desafiante. Sentía como si los siglos se hubieran alineado para ese instante. Moretti no ocultaba la incomodidad. Su plan inicial de exponer al Papa a la burla se desmoronaba. Cuanto más intentaba controlar la ceremonia, más se escapaba de sus manos. Lo que debía ser humillación se transformaba en un relato de esperanza compartida. El Papa levantó el rostro. Su voz, tranquila pero firme, se escuchó con claridad. La fe verdadera no teme al juicio humano. Puede tambalear como esta llama, pero no se apaga. Las palabras atravesaron la basílica. Los fieles respondieron con lágrimas, oraciones y reverencia. Algunos cardenales intercambiaron miradas de sorpresa, otros bajaron la cabeza. La ceremonia había dejado de ser un acto rutinario. Ahora era un escenario de transformación. Sin embargo, León X sabía que aún no había visto todo. La llama podía ser signo, pero la profecía hablaba de algo mayor. El aire cargado parecía anunciar que lo más difícil todavía estaba por suceder. El Papa sostuvo el pergamino. La prueba no había terminado, apenas empezaba a mostrar su verdadera dimensión. Amigos, lo que estamos viendo es apenas el inicio. La humillación pública parecía suficiente para quebrar al Papa León X, pero algo extraordinario empieza a manifestarse. Y lo más impactante aún está por llegar. Por eso te invito a quedarte hasta el final. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar por completo la forma en que entiendes esta historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí compartimos relatos únicos de fe, misterio e historia. Y quiero pedirte algo especial. Déjame un comentario contándome una curiosidad religiosa de tu ciudad o una tradición de tu pueblo. Y por favor, dime también desde qué lugar nos estás acompañando. Me emociona saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sigamos, porque lo que viene es aún más sorprendente. El altar parecía respirar. La llama, antes temblorosa, brillaba con intensidad extraña y el murmullo se confundía con el eco. El Papa mantenía el pergamino, pero sus ojos estaban fijos en la niña que sostenía el crucifijo. Algo en ella parecía sostener el peso del momento. De pronto, la niña se inclinó hacia el suelo. El agua del jarrón caído humedecía el mármol. Con movimientos lentos, colocó la palma de su mano sobre el charco y levantó el crucifijo sobre la cabeza. Nadie habló, nadie se movió. Fue como si una fuerza invisible ordenara guardar silencio. Y entonces ocurrió. El pequeño crucifijo comenzó a emitir un resplandor suave, no cegador, sino cálido, como un amanecer en miniatura. La luz se reflejó en el agua y se multiplicó sobre el suelo, creando destellos que parecían danzar. La gente contuvo la respiración. Algunos se llevaron la mano al pecho, otros comenzaron a llorar. El Papa sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se humedecieron al ver cómo la humillación y risa se transformaban en reverencia y asombro. Recordó sus dudas de minutos antes. Ahora entendía que la respuesta no estaba en él, sino en algo mayor. Beatriz susurró, el agua, que antes fue motivo de burla, ahora refleja la luz de la fe. Las palabras no fueron dirigidas solo al Papa, sino a todos. Moretti, en cambio, intentó recomponerse. Dio un paso adelante y habló con tono calculado. Santidad, no conviene dejarse llevar por ilusiones. La Iglesia debe mantener orden y tradición. Sus palabras sonaban razonables, pero nadie apartaba la mirada del crucifijo luminoso. El contraste entre su frialdad y la inocencia de la niña era evidente. El Papa alzó la mano pidiendo silencio. Su voz, ahora firme y clara, resonó. La fe no es ilusión, es la fuerza que permanece incluso en la humillación. Los presentes reaccionaron con un murmullo unánime de aprobación. Varios cardenales que hasta entonces se habían mostrado escépticos bajaron la cabeza. El ambiente estaba cambiando. El agua poco a poco comenzó a desaparecer. No se evaporaba, simplemente se desvanecía como si nunca hubiera estado. El mármol volvió a brillar seco y limpio.
Algunos fieles se arrodillaron de inmediato, otros rezaban en voz alta. La tensión fue reemplazada por calma y confianza. León X, con lágrimas discretas, sintió que algo nuevo nacía en su interior. No se trataba de recuperar la dignidad perdida, sino de entender que la debilidad podía ser transformada en fuerza. La humillación había abierto la puerta al milagro. La niña permanecía en silencio, sosteniendo la vela. El fuego seguía firme. Su rostro reflejaba paz, como si hubiera sabido desde el principio que todo ocurriría así. Los peregrinos se miraban con asombro. Un hombre mayor murmuró: «He viajado toda mi vida buscando una señal. Hoy la he encontrado». A su lado, una joven lloraba en silencio. El Papa respiró profundamente. Sabía que aquel momento no podía quedar en la emoción pasajera. Debía guiar a su pueblo a comprender que lo ocurrido no era un espectáculo, sino un llamado. Aún así, percibía que la prueba estaba lejos de terminar. Moretti seguía allí con la mirada dura. La luz no lo había doblegado, parecía más decidido a recuperar el control. León X lo sabía. Cada milagro podía inspirar fe, pero también despertar resistencia. La basílica seguía impregnada de silencio reverente. El agua desaparecida y el resplandor del crucifijo eran ya imposibles de ignorar. Pero en lo profundo del corazón del Papa surgía una certeza inquietante. Lo que habían visto era solo la primera señal. El verdadero desenlace todavía aguardaba. El murmullo de los fieles aún llenaba la basílica cuando algo inesperado comenzó a suceder. El agua ya había desaparecido, pero el recuerdo del estruendo seguía vivo. Nadie imaginaba que esa escena de burla se transformaría en el centro de un nuevo prodigio. Mientras el Papa estaba de pie, el silencio se volvió más pesado. La mirada de la niña seguía fija en él, la vela ardía y el crucifijo que brillaba antes parecía esperar. Entonces, en un gesto sutil e inexplicable, los pétalos desparramados comenzaron a moverse. Al principio, algunos pensaron en viento, pero no había corriente. Los pétalos regresaban lentamente a su lugar original como obedeciendo a una mano invisible. El jarrón roto, en pedazos, comenzó a recomponerse fragmento por fragmento. Cada trozo encajaba en silencio, sin ruido, hasta recuperar su forma entera. Un murmullo de asombro recorrió las bancas. Nadie respiraba fuerte. Cuando el jarrón se levantó del suelo y volvió al altar, las flores recobraron su posición, frescas, como si nunca hubieran caído. Era como si el tiempo retrocediera. León X no pudo contener las lágrimas. Esa imagen era demasiado poderosa. La humillación inicial se transformaba en signo de restauración. Lo que fue vergüenza pública ahora era testimonio de esperanza. Beatriz, con voz entrecortada, dijo: «El mismo objeto que representó la caída se ha convertido en señal de vida nueva». Las palabras se grabaron en todos. Los peregrinos se arrodillaron en masa, algunos rezaban en voz alta, otros lloraban en silencio. La basílica entera parecía vibrar con una energía distinta. Para muchos, aquel milagro no era solo del Papa, era de todos los que habían sufrido burlas y derrotas. Era un recordatorio de que lo quebrado podía ser reconstruido. Pero no todos compartían esa visión. Moretti, con el rostro endurecido, intentaba mantener la calma. Sus ojos delataban rabia. Había planeado que la caída del jarrón fuera el símbolo de debilidad del Papa. Sin embargo, ahora era un signo de fuerza. La situación se le escapaba. El Papa percibió esa tensión. Sabía que cada milagro podía inspirar, pero también despertar envidias. Entendió que debía ser cuidadoso. Con voz firme pero serena, declaró: «Lo que estaba roto se ha levantado de nuevo». Así obra la fe. Convierte la caída en ocasión para levantarse. El eco de su voz recorrió la basílica. La multitud respondió con un aplauso espontáneo, breve, reverente. No era celebración ruidosa, sino gratitud. Cada fiel sentía que ese momento les hablaba directamente, como si también sus vidas pudieran recomponerse. La niña, aún de pie, levantó la vela. La llama iluminaba el jarrón restaurado, reforzando que todo era un mismo mensaje. No era solo un objeto recompuesto, era una lección viva. Beatriz se acercó al Papa y con tono grave le recordó: «Santidad, los signos son claros, pero recuerde que también son pruebas. Cada milagro trae una responsabilidad mayor». El Papa asintió.
No podía dejarse llevar solo por la emoción. Debía discernir qué significaba todo para la Iglesia entera. Los cardenales intercambiaban miradas inquietas. Algunos parecían conmovidos, otros incrédulos. El milagro era innegable, pero también habría un debate inevitable. ¿Cómo interpretarlo? ¿Cómo actuar ante lo inexplicable? El jarrón permanecía erguido, intacto, como si nunca hubiera caído. Sin embargo, en los corazones de todos estaba claro que nada volvería a ser igual. El Papa comprendía que ese milagro era apenas el principio. El ambiente cargado de tensión y asombro anunciaba que nuevas pruebas se avecinaban y que lo peor y lo mejor todavía estaban por revelarse. El jarrón permanecía en pie sobre el altar, intacto. La multitud seguía inmóvil, incapaz de apartar los ojos. El aire estaba impregnado de silencio reverente. Cada respiración se sentía pesada, como si todo el templo aguardara el siguiente signo. Entonces sucedió lo inesperado. Las flores que habían vuelto a erguirse dentro del jarrón comenzaron a emitir un brillo suave, casi imperceptible al inicio. Sus pétalos, blancos y rojos, parecían bañados en una luz dorada que se expandía lentamente. No era un destello fuerte, era una claridad cálida, semejante a la del sol filtrándose en una mañana serena. Algunos peregrinos se frotaron los ojos, otros comenzaron a llorar. Los cardenales intercambiaban miradas inquietas. Lo que tenían frente a sí escapaba a toda explicación. La basílica, acostumbrada a ceremonias solemnes, se convertía en escenario de algo nunca visto. El Papa, aún con lágrimas contenidas, sintió que sus rodillas flaqueaban. El brillo de las flores no era solo un espectáculo, era un mensaje al corazón. Recordó la profecía: si el pastor permanece firme, la gracia se revelará en signos visibles. Comprendió que aquello era parte de la promesa. La hermana Beatriz murmuró lo suficiente para que todos escucharan: cuando la creación entera canta, el Creador se hace presente. Muchos asintieron. De repente, el fenómeno se intensificó. El resplandor de los pétalos descendió hacia el suelo. El mármol frente al altar comenzó a iluminarse con una tonalidad dorada, como si un río de luz brotara desde las piedras. No era un reflejo, el fulgor nacía de abajo hacia arriba, bañando a quienes estaban más cerca. Un murmullo de asombro se levantó. Algunos tocaron el suelo con manos temblorosas, otros se arrodillaron de inmediato, convencidos de que pisaban terreno sagrado. El contraste era absoluto. Lo que empezó como burla se transformaba en escenario de milagro. León X miró hacia los cardenales. Varios tenían los ojos húmedos, otros se mantenían rígidos. En medio de ellos, Moretti apretaba los labios, incapaz de ocultar su desconcierto. Su plan se desmoronaba en público. El Papa levantó la voz con calma: el suelo que antes recibió la caída, ahora brilla con luz. Así nos enseña el Señor: lo que parece derrota puede convertirse en signo de vida. Las frases retumbaron. Los fieles respondieron con rezos espontáneos. Algunos cantaron en voz baja. La atmósfera había cambiado por completo. Sin embargo, el Papa sabía que no podía dejarse arrastrar por la emoción sin discernimiento. Cada milagro exigía responsabilidad. Recordó las advertencias de Beatriz: los signos traen esperanza, pero también ponen a prueba la fidelidad. Había que estar alerta. La niña, siempre junta al altar, levantó otra vez la vela. La pequeña llama parecía dialogar con el resplandor de las flores y con el suelo dorado. En ese contraste, muchos vieron la unión de lo sencillo y lo grandioso. El Papa respiró profundo. Sabía que estaba en el centro de una transformación que tocaba los corazones de miles. Pero también percibía que la resistencia interna se agudizaría. No todos verían en esos signos una bendición. Algunos los considerarían amenaza. La basílica permanecía envuelta en esa claridad suave. El milagro era evidente, pero el desenlace de lo que significaba todavía estaba por escribirse. Mientras las flores brillaban y el suelo resplandecía, Moretti, con mirada fría, ya tramaba su siguiente jugada. El resplandor dorado aún lamía el mármol cuando un crujido breve cortó el silencio. Venía del sector de los purpurados. Miradas giraron y el cardenal Moretti, rígido, sujetó un tubo antiguo bajo su capa. El gesto fue mínimo, pero en una sala suspendida por el asombro, cualquier detalle era una campana. Beatriz lo advirtió primero.
Sus ojos, acostumbrados a leer signos, no pasaron de largo. Avanzó con respeto, sin teatralidad. No buscaba humillar, solo claridad. A su paso, los jóvenes cardenales abrieron camino. El Papa siguió la escena con serenidad tensa. Desde el milagro del jarrón había comprendido que la verdad no se impone gritando, se muestra y basta. Eminencia, dijo Beatriz con voz llana, ¿podemos ver ese documento? Moretti dudó un segundo. Luego, con cortesía ensayada, tendió el pergamino. La mano le tembló lo justo. El tubo pasó a las manos de un diácono y de allí al altar. Cuando lo desenrollaron, el olor a cuero viejo y tinta reseca emergió. No era un papel cualquiera. Llevaba sellos y notas marginales de archivo. El Papa pidió que lo acercaran. No hubo prisa. La luz de las flores, todavía tibia, caía sobre la superficie. Las primeras líneas no hablaban de milagros, sino de estrategia. Decían en latín preciso que una exposición pública de imperfecciones podía debilitar al pastor y que la corrección oportuna devolvería la autoridad a manos más prudentes. No era profecía, era táctica. Un murmullo distinto corrió. No era devoción, era sorpresa herida. Los peregrinos miraron con incredulidad. Varios cardenales bajaron la vista. Beatriz leyó en voz clara algunos pasajes sin añadir juicio. Las palabras se bastaban. En los márgenes había anotaciones con fechas recientes. Alguien había consultado textos para construir un guión de desgaste. Moretti abrió la boca para explicar, pero el Papa levantó la mano. No había enojo en su gesto, sino dolor hondo. No estamos aquí para acusar, dijo León X, sino para dejar que la verdad respire. Pidió entonces que un notario eclesiástico constatara el contenido. Se acercó un funcionario con discreción, examinó sellos, cotejó firmas, asentó notas. Procedimiento sobrio, sin espectáculo. La niña seguía junto al altar sosteniendo la vela. La pequeña llama obstinada parecía recordar que la claridad empieza en lo simple. Al ver el documento, la niña miró al Papa como preguntando si debía temer. Él respondió con una sonrisa leve, hecha de calma y responsabilidad. Esa sonrisa contuvo a la multitud más que cualquier guardia. El notario confirmó autenticidad y fecha. Hubo un suspiro colectivo. Entonces el Papa habló de nuevo, eligiendo cada término con cuidado. Este pergamino revela intenciones humanas. No lo usaremos para venganza. Nos servirá para aprender qué caminos no debemos volver a tomar. Varias cabezas asintieron. Ni caza de brujas ni negación, sino corrección y propósito. Moretti, pálido, alcanzó a decir, «Santidad, mi celo por la institución me cegó». No pidió absolución, pidió oportunidad. León X no respondió de inmediato. Sabía que el perdón apresurado puede ser injusto y la dureza precipitada también. La Iglesia no es teatro de aplauso fácil, es taller de conciencia. Beatriz intervino. Cuando la verdad sale a la luz, no destruye, purifica. La frase cayó como agua fresca. Nadie festejó. Todos entendieron que lo descubierto dolía, pero también habría camino. El Papa solicitó guardar el pergamino en el archivo y convocar una comisión con voces diversas, jóvenes, veteranos, pastores de barrio, teólogos. Quería escuchar a todos, no para diluir responsabilidades, sino para asegurar que el aprendizaje fuera real. El eco de su propuesta recorrió la basílica con esperanza y prudencia. En ese instante, el brillo de las flores pareció atenuarse como si el signo diera paso a la decisión. El suelo mantuvo su tono dorado, tenue, suficiente para recordar que la gracia acompaña, pero no sustituye el trabajo. La multitud recobró el aliento. El milagro había sido evidente. Ahora tocaba convertirlo en camino. Antes de cerrar el documento, el Papa lo miró por última vez. Entendió que el mayor prodigio no era recomponer un jarrón, sino restaurar confianza. Eso implica memoria, verdad y paciencia. Levantó la vista hacia los fieles sin solemnidad excesiva. Dijo, sigamos juntos. La próxima decisión será más exigente que esta. Y mientras el notario guardaba el pergamino, un rumor de pasos llegó desde el nártex. Nuevos mensajeros traían informes que podían cambiar el curso de la investigación. La historia no se detenía. Apenas doblaba la esquina hacia lo que vendría. La basílica aún conservaba la luz dorada en el suelo. El jarrón recompuesto permanecía erguido,
Las flores brillaban y la multitud seguía en asombro y oración. El Papa comprendió que no bastaba con haber presenciado los signos. Debía guiar a su pueblo e interpretarlos con sabiduría. El pergamino expuesto había revelado intenciones humanas de manipulación. Aunque Moretti intentó justificarse, las evidencias hablaban. La tentación de condenarlo en público era fuerte, pero el Papa sabía que la misión de un pastor no es aplastar al herido, sino mostrar caminos de corrección. Se acercó a él con paso lento. Todos contenían el aliento. Sin embargo, la voz de León X sonó serena. Cardenal, lo que hoy se ha mostrado no es motivo de burla ni de venganza. Es una advertencia. El poder humano cuando se aleja de la verdad termina destruyéndose, pero si aprendemos de nuestras caídas podemos volver a empezar. El murmullo fue inmediato. Nadie esperaba tanta calma. Moretti, pálido, inclinó la cabeza. No era una confesión completa, pero sí el inicio de un reconocimiento. En su gesto había menos soberbia. Beatriz añadió con firmeza, el legado de este día no será el escándalo, sino la enseñanza. Que nunca olvidemos que incluso la ambición puede ser transformada si la gracia encuentra una rendija. Las palabras se clavaron con fuerza. El Papa volvió al centro del altar y habló con tono cercano. Lo que hemos vivido no es solo para Roma, es para cada uno de ustedes. La fe verdadera no se mide en los aplausos, sino en la capacidad de convertir la humillación en esperanza. Un aplauso suave, espontáneo, recorrió la basílica. Era reverencia agradecida. La niña seguía allí con su vela en alto. Su luz parecía más fuerte. El Papa se inclinó levemente hacia ella, reconociendo que su gesto había sido clave. Muchos comprendieron que la inocencia puede sostener lo que la política intenta derribar. Los peregrinos comenzaron a acercarse al altar. Algunos tocaban el mármol iluminado, otros depositaban rosarios o lágrimas. Cada gesto era un eco de la fe colectiva. No se trataba de adorar el milagro, sino de dejarse transformar. El Papa levantó la vista hacia los cardenales. Varios se habían arrodillado en silencio. Otros permanecían en pie con rostros reflexivos. La unidad no era plena, pero algo había cambiado. La división que Moretti buscó ya no tenía la misma fuerza. La verdad, aunque dolorosa, había abierto una puerta. Beatriz entregó nuevamente el manuscrito antiguo al Papa. Santidad, dijo, el texto habla de un legado. Quien haya presenciado este día tendrá la responsabilidad de difundir lo vivido, no como espectáculo, sino como testimonio. León X lo sostuvo y sintió el peso. No era una carga ligera. Sabía que cada fiel, cada sacerdote, debía llevar lo aprendido más allá de esas paredes. El ambiente se fue aquietando. La luz dorada del suelo comenzó a desvanecerse poco a poco, pero no desapareció del todo. Quedó un resplandor tenue, como recordando que lo divino no irrumpe para impresionar, sino para guiar. El Papa se arrodilló unos instantes frente al altar. Agradeció por la fuerza recibida y por la oportunidad de transformar la humillación en enseñanza. Cuando se levantó, sus pasos sonaban distintos, más firmes. Los fieles empezaron a salir lentamente, algunos en silencio profundo, otros entonando cánticos suaves. Pero todos llevaban en el corazón la huella de lo vivido. Sabían que habían presenciado algo que no podría borrarse. El Papa miró una vez más hacia Moretti. No lo señaló, no lo condenó, simplemente lo observó con la autoridad serena de quien sabe que la verdad ya ha hecho su trabajo. El cardenal bajó la cabeza, consciente de que ese día lo había transformado. La ceremonia llegaba a su fin, pero la historia no se cerraba. Afuera, la ciudad esperaba noticias y en el corazón del Papa la pregunta seguía abierta. ¿Cómo proteger lo ocurrido para que no se convierta en arma de ambición, sino en semilla de fe? La basílica recuperaba su ritmo habitual. El eco de los cánticos se apagaba. Los peregrinos salían con rostros iluminados. No había duda. Lo vivido era una memoria que permanecería. El Papa se quedó unos instantes más de pie frente al altar. El jarrón intacto, las flores resplandecientes y el mármol con un brillo discreto eran testigos mudos. No necesitaban palabras. Bastaba con mirarlos para comprender que lo humillante había sido transformado en enseñanza y lo frágil en fortaleza. Beatriz se acercó. Santidad, los milagros no terminan en sí mismos. Nos piden custodiar lo que significan. El Papa asintió.
Entendía que ese día no había sido para engrandecer su figura, sino para recordar que la fe no pertenece a un solo hombre, sino a todos. Los fieles que se quedaban lo miraban con devoción renovada. Entre ellos, la niña de la vela aún permanecía. Su luz, pequeña pero persistente, se había convertido en símbolo. León X se inclinó hacia ella con gratitud, reconociendo que su inocencia había abierto el camino a los signos. Entonces, con voz firme, habló a todos: lo que hemos visto no es espectáculo ni ilusión, es enseñanza. Cada caída puede levantarse, cada humillación puede volverse fuerza y cada corazón que cree puede convertirse en reflejo de la gracia. Las palabras recorrieron la basílica con claridad. Los fieles respondieron con un silencio reverente, más elocuente que cualquier aplauso. El Papa sabía que al salir, la historia viajaría en las voces de cada peregrino, en las crónicas de cada sacerdote, en las conversaciones de las familias. Y en cada lugar donde se contara, renacería la esperanza. Moretti, apartado en un rincón, guardaba silencio. No había excusas que ofrecer ni planes que ejecutar. La verdad lo había expuesto y aunque no todos lo condenaban, comprendía que nada volvería a ser igual. El Papa no buscó humillarlo más. Prefirió dejar que la luz hiciera su trabajo. A veces el mayor castigo no es la reprensión pública, sino el espejo de la propia conciencia. Beatriz entregó por última vez el manuscrito. Sus palabras fueron claras: el texto habla de un legado. Santidad. No basta con haberlo vivido. Debemos protegerlo y difundirlo. El Papa tomó el pergamino y lo guardó con cuidado. Para él no era un trozo de papel, sino la confirmación de que la fe auténtica, probada en el dolor, siempre termina revelando algo mayor. Al salir de la basílica, el sol de Roma iluminaba la plaza abarrotada. La multitud esperaba noticias. Cuando vieron al Papa aparecer, comprendieron que algo extraordinario había ocurrido. Su rostro no mostraba triunfo humano, sino la serenidad de quien ha pasado por la tormenta y ha encontrado calma. Los cánticos espontáneos se elevaron. No era júbilo festivo, sino una ola de gratitud que unía a todos. León X levantó la mano, no para reclamar aplausos, sino para invitar al silencio y a la oración. Ese día, Roma entendió que la humillación podía ser semilla, que la fragilidad podía convertirse en mensaje y que la fe, cuando se mantiene firme, transforma lo imposible en testimonio vivo. El milagro no fue solo recomponer un jarrón o iluminar unas flores, sino tocar los corazones de todos y mostrar que la verdadera fuerza está en la confianza. El Papa descendió lentamente los escalones. Sabía que lo vivido no era conclusión, sino comienzo. Quedaban desafíos, dudas y resistencias, pero también una certeza: la fe, cuando se sostiene, siempre encuentra su camino. Y así llegamos al final de este relato lleno de misterio, fe y esperanza. Pero recuerda, lo ocurrido en la basílica no termina aquí. Lo que más importa es lo que cada uno de nosotros haga con esta historia. Quiero invitarte a dejar un comentario contándome si en tu ciudad existe alguna tradición o anécdota religiosa que te haya marcado. Y no olvides escribirme también desde dónde nos estás acompañando. Me emociona ver cómo estas historias viajan por todo el mundo. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campana y acompáñanos en los próximos relatos. Y muy importante, cuando aparezcan los vídeos sugeridos en la pantalla, haz clic y sigue explorando otras historias sorprendentes. Por último, te pido algo especial. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares, porque cuando compartimos estas historias, mantenemos viva la memoria, la fe y el misterio que nos conecta a todos.